Bueno, vamos con nuestra masa de sablé. Como sabéis, la sablé es un tipo de masa crujiente, delicada y de gran durabilidad. Lo bueno que tiene es que podemos ponerle cualquier tipo de fruto seco. En este caso lo haremos con almendra. Podéis ponerle avellana, cayú, lo que queráis. Cualquier fruto seco va bien para el sablé, incluso para hacer cosas saladas. Si queréis ponerle un queso en polvo, un parmesano, va perfecto. En este caso, almendra y cacao. Vamos con ella. Harina, cacao en polvo. Todas las masas de sablé que llevan cacao le hemos quitado siempre un 30% de harina originalmente, para que no sea una masa muy seca. Así que siempre que lleve cacao en polvo, no os olvidéis que es un 30% menos. Almendra en polvo en este caso, como os comentaba ahora mismo, puede ser avellana, cualquier fruto seco, la masa va a salir igual. Ya sabéis que casi todos los frutos secos tienen la misma cantidad de grasa, con lo cual nos va a quedar la misma masa. El azúcar, en este caso azúcar común, puede ser azúcar mascabo, azúcar moreno, el que queráis, te va a aportar otro tipo de color y de sabor. Nosotros, como queremos potenciar en este caso el cacao y la almendra, le ponemos azúcar blanco. Y empezamos a mezclar. Mantequilla, normalmente se pone fría y en dados. En este caso la ponemos fría poco a poco, para ir mezclando, hasta que se haga una masa homogénea. Por eso se llama sablé, porque lleva un proceso que se llama sablage. Entonces recibe el nombre del proceso. Si queréis hacer una gran cantidad, podéis ponerle la mantequilla y dejarla guardada. Y los días sucesivos, incorporarle el huevo. Un poquito de sal, ya sabéis que la sal es muy importante, porque aparte de rebajar el dulzor, potencia el sabor. Con lo cual en este caso le ponemos sal para ello. Vamos con la mantequilla, siempre poco a poco. ¿Por qué? Cuando hacemos un sablé queremos una masa crujiente. Si le echamos la mantequilla de golpe o caliente, el problema que tiene es que el azúcar va a absorber la grasa. Entonces va a pasar de ser crujiente a ser más blanda. Y siempre queremos una masa crujiente. ¿Cómo lo hacemos? La mantequilla poco a poco y fría. Esperamos que haga una masa homogénea y será el momento de ponerle el huevo. Si nos fijamos, ya la masa está homogénea, no encontramos ningún pedazo de mantequilla. El momento de ponerle el huevo. Es importante trabajar la masa muy poco. Cuanto más la trabajes, más plástica será. Y como recordaba al principio, esta masa ha de ser crujiente, con lo cual tenemos que hacer todo lo posible, todos los pasos, para que se mantenga crujiente. Con lo cual la trabajamos justo hasta que se haga una masa. El sobretrabajo de esta masa hará que se trabaje de más el gluten, con lo cual nos da esa plasticidad no deseada en el sablé. Y una vez que la tenemos, la acabamos de amasar con la mano para evitar, como os comentaba, el sobreexceso de trabajo del gluten. ¿Veis? Ya tenemos nuestra masa de sablé. Ahora tenemos dos caminos, guardarla o estirarla. En este caso la vamos a estirar, pero se podría también guardar en forma de bola. Se estira y se corta. Importante de la sablé es cuando la horneemos, siempre hornearla congelada, para que la mantequilla no se disuelva. Ponemos nuestra bola de sablé. Otro plástico. Puedes trabajar en plástico o en papel. ¿Por qué lo hago? Para evitar incorporar más harina. La masa sablé es la receta que es. Si le ponemos harina para estirarla, variaremos la receta, con lo cual siempre la trabajamos entre plástico o papel. Un rodillo, la estiramos bien, que nos quede lisa e uniforme. Una vez que la estiramos podemos darle diversas formas. Ya la tenemos estirada de manera regular.